Boa tarde, meu nome é José Fernández, eu traballo como manager de TI na Produban. Comigo está Xavier González, ele é fundador de OpenCloud. O que gostaríamos de apresentar hoxe é unha solución de servizos de infraestructura software defined. Mas, antes de comenzar, eu gostaría dedicar 10-15 minutos para falar do que é a Produban, de como nos colocamos as tecnologías open source e depois entrar máis en detalle sobre a palestra. A Produban é unha das empresas de tecnología do Grupo Santander. Nos cuidamos do servizo nos cuidamos da operación das infraestructuras de TI como un servizo integrado, focando en varias áreas. Estamos traballando na operación dos centros de dados e súas interconexões, na operación das infraestructuras de TI como un propio servizo, na disminución do risco operacional e da monitorización das infraestructuras. Nós somos unha empresa internacional, estamos máis de 9 países, somos máis de 5.000 profesionais e atendemos a máis de 120 empresas do grupo. O máis coñecido é o banco, mas temos outras empresas. Para ofrecer ese servizo, nos desenvolvemos unha estrategia de tecnología abalancada en 3 pilares. Unha é a cualidade de servizo, eso, colocar o foco no servizo entregado. Outra é a diminuição do risco operacional, iso é colocar o foco na entrega do servizo, de como facemos as coisas. E, por último, a eficiencia, que é tirar o maior valor agregado de cada dólar ou euro que colocamos na compañía. Somos unha compañía que temos unidades locais, perto do cliente, ofrecendo un servizo 24/7, 365, e temos unha serie de unidades globais que aportan un valor agregado de transferencia de coñecimento. Elas desenvolven unha serie de modelos que van desde un modelo de gerenciamento das infraestructuras TI até un modelo de arquitecturas de TI. Ese modelo nos decidimos concentrar os nosos activos de TI en 5 grandes centros de dados corporativos, localizados en 4 países, na España, no Reino Unido, no Brasil e no México. Les ten 6.000 metros cuadrados aproximadamente de salas TI, e están interconectados por unha rede internacional, tamén operada pela propia Produban. O que nos decidimos é dedicar unha serie de infraestructuras de TI para cada un deses clientes e basear as nosas infraestructuras en arquitecturas x86. Entón, chega un momento que temos esa serie de infraestructuras, mas precisamos reagir de unha forma ágil para todas aquelas novas tecnologías que están chegando. E comezamos a pensar que podería ser bom comezar a incorporar nesas, vamos a chamar de infraestructuras máis clásicas, todas as novas ideas. E comezamos a pensar como é que esas ideas e novas tecnologías poderían ser incorporadas na nosa compañía. Para iso, o que fixemos foi unha análise interna e enxergar cual é a carga de traballo que temos nos nosos data centers, considerando o dado como o elemento crítico. Aí chegamos a unha clasificación en 3 tipos de cargas de traballo. Chegamos unha que chamamos de computación simples, que é aqueles tipos de carga onde a xente pode perder o dado e ten un tempo de recuperación rápido. Estou falando dos sistemas web, WAS, email, etc. Un segundo tipo de dados, que nos chamamos de computación media, que son principalmente bancos de dados ou outros dados que son sementes para outros sistemas. E, por último, a computación pesada, que sería basicamente o mainframe, o dado crítico de verdade. Partindo desa clasificación, eu teño un 60% das miñas infraestructuras que eu poso evoluir e aplicar novas tecnologías.
Depois de facer ese análisis internos, nos ollamos para fora e comezamos a enxerar o que estaban facendo aquelas compañías que ten unha carga de traballo similar àquela que eu chamei de computación simples. Falamos con as grandes compañías de internet e tiramos unha serie de conclusións bastante interesantes. Todas eles concentran tamén os seus activos de TI en centros de datos propios, todas elas ten un gran volumen de usuario, todas elas desenvolven súa propia tecnología. Eles non compran tecnología, sino que desenvolven tanto software como hardware. E o máis importante, prácticamente todas elas liberaran súas tecnologías no marco open source. Entón, nos preguntamos, si ese marco open source é bon para todas estas compañías, será que é bon para a xente? E decidimos pular e comezar a usar as tecnologías open source por varios motivos. O primeiro, nos temos unha liberdade de escolla nas solucións. O segundo, conseguimos parametrizar as solucións de acordo ao ambiente concreto. Por exemplo, usamos o Bind como servidor de DNS. Nos conseguimos multiplicar por 10 o número de resolucións de DNS por segundo simplemente compilando o código para as nosas propio hardware. O modelo de comunidade baseado en un compartillamento do coñecemento. Se achamos unha solución que sella boa para todo o mundo, é sempre mellor que sea especificamente para un proxecto concreto. E por último, alén diso, é máis barato que un versus un modelo propietario. Entón, nos comenzamos a usar tecnologías open source no ano 2011. E basicamente son tres grandes ondas. Temos unha primeira onda onde experimentamos con o sistema operacional e con todos os aplicativos que ven no bundle do sistema operacional. Unha segunda onda donde procuramos solucións open source para resolver problemas específicos. Un deles é os servizos de infraestructura que o Xavier vai falar depois. E agora unha terceira grande onda que estamos experimentando con tecnologías de software defined até o hardware open source, que basicamente é Open Compute. Por favor. Para podernos experimentar con estas novas tecnologías, nos desenvolvimos un modelo de relacionamento con a comunidade. Cuando tenemos un problema, procuramos si existe unha solución open source que ya resolva ese problema. Si non existe, procuramos o coñecimento. E pode ser unha empresa, pode ser unha universidade ou pode ser un grupo de desenvolvedores. Nese caso, se non existe, financiamos o proxecto por dos motivos. Un, nos reservamos o dereito de uso. E outro, cedemos ese código á comunidade. Aquí temos dois exemplos de proxectos que nos comezamos, que un deles é o VIAPS, e que concluirán con a creación de dúas empresas totalmente desvinculadas conosco. Un deles son un proxecto de IPS baseados no Snort, que deu lugar a unha compañía que se chama Headborder. Fomos na Universidade de Sevilla, procuramos un desenvolvimento para os IPS que nos precisábamos e eles acharon generaron unha idea de negocio e posteriormente desenvolveran esa compañía. A segunda, que son os VIAPS, que son todos os servizos de infraestructuras, aconteceu a mesma coisa. Depois de solucionar o noso problema específico, vira unha compañía. Tamén somos patrocinadores e apoiamos bastantes iniciativas open source, por varios motivos. O primeiro, porque estamos tirando moito valor das tecnologías open source e achamos que é a forma máis rápida de devolver ese valor a toda a comunidade. E segundo, porque estas compañías cuidan da cualidade do software. Por exemplo, o grupo de OpenSHA elégesebe o ano pasado $2,000 en doações. É moito difícil que eles posan desenvolver e debugar un código con un financiamento tan pequeno. Antes de comenzar directamente con la presentación, gostaría de mostrar tres slides que acho bastante interesantes. A primeira, esta mostra a percentaxe relativa de novas instalacións de sistema operacional entre os anos 2011 e 2012 no data center da España, en Madrid.
demoramos quasi un año en integrar directamente o sistema operacional, basicamente Linux. Mas ese ano serviu para dúas coisas. Uma, os times técnicos pegaran confianza na solución. E a segunda, e moito máis importante, a directoría executiva se convenceu de que o uso das tecnologías open source era posible en entornos críticos, en entornos tradicionalmente que non querían o uso deste tipo de tecnologías. A outra idea que quería trazer para você, estábamos agora mesmo experimentando con a tecnología Open Compute, elevar as ideas de open source pro hardware. É unha idea que comezou Facebook e que virou un proxecto totalmente fora relacionado con eles e que enmarca todo as infraestructuras de TI dentro do data center, desde o propio data center en sí até servidores, rede e armazenamento. Nos unimos ao proxecto en 2013 e no 2015 ya temos os primeiros servidores baseados no estándar Open Compute. Por último, e como já introduzo para os VIAPs, o proxecto dos IPS Snort, aquele que expliquei que virou compañía, nos precisábamos por temas legais ter toda unha camada de IPS. Achamos que o IPS de Snort era suficiente, que atendía as nosas necesidades, mas precisábamos dunha camada para gerenciamento, para console, para dotar unhas características máis de operación e de gerenciamento. Procuramos ese conhecimento na Universidade da España, en Sevilla, e desenvolveron esa camada de software. Esa camada de software está disponible en open source e, alén disso, eles desenvolveron a súa propia compañía. O seguinte proxecto é o proxecto de VIAPs, que vou ceder a palabra pro Xavier. Hola, haré la presentación en castellano, no falo portugués, lo siento. Iré lento y espero que podamos entendernos. Un poco el origen de todo, tal cual comentaba José, es las propias necesidades del banco. Tenían una infraestructura muy dedicada a tener infraestructura dedicada a cada uno de los clientes. Eso, sobre todo, lo que estaba llevando es a utilizar cantidad de physical appliances para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que había que darle ciclo de vida, ¿vale? Esto estamos hablando del 2011. A partir de ahí vimos que la virtualización para los servicios de infraestructura sería una manera de poder agilizar ese despliegue de servicios de infraestructura, y a partir de ahí es donde nació la necesidad de poder virtualizar los servicios de infraestructura y hacer que su gestión sea mucho más ágil y potente. Vale, entonces, a partir de ahí nació Producto VIAPs. Bueno, como esto es un PDF, no tiene movimiento. Os cuento. VIAPs lo que va a permitir hacer es lo siguiente. Vamos a poder desplegar una consola, ¿de acuerdo? Y esa consola, que no deja de ser una máquina virtual, nos va a permitir hacer todo el soporte del ciclo de vida de los servicios de infraestructura. En este caso, estamos soportando 5 grandes servicios de infraestructura. Son relays de correo, estamos soportando DNS, DHCP, NTP, estamos soportando IP Load Balance, estamos soportando firewalls y estamos soportando proxies HTTP, ¿vale? Esos 5 tipos, con el producto VIAPs y su consola, lo que vamos a conseguir, si le das, es dotarlos de un ciclo de vida completo. Es decir, los vamos a desplegar en un entorno totalmente virtualizado y vamos a permitir hacer desde la instalación, es decir, un despliegue rápido y fácil
vamos a permitir hacer toda la configuración del servicio a base de wizards y a base de frontend HTTP, todo eso a través de la propia consola. Vamos a permitir hacer la configuración avanzada del propio servicio. A medida que estamos entregando nuevas versiones, vamos a poder actualizar todos esos servicios desde la consola. Vamos a poder gestionar, por ejemplo, toda la concentración de logs de los servicios a la consola centralizada. Vamos a poder monitorizarlos, es decir, saber que esos servicios de infraestructura básicos están operando correctamente. Vamos a poder auditar sus configuraciones, es decir, saber que nadie los está alterando fuera de lo que es el ciclo de gestión del producto. En definitiva, si os fijáis, todo lo necesario para que todos los servicios de infraestructura o los principales servicios de infraestructura se pueda gestionar desde el propio producto y todo ello corriendo en un entorno totalmente virtualizado, que además puede ser en cualquier entorno virtualizado, sea VMware, sea OpenStack, sea KVM, KVM, etcétera. Vale, un poco por comentar componentes, tenemos, tal cual veíamos antes, la consola central. Todos los productos están basados en CentOS, es decir, el sistema operativo base es CentOS. Hemos querido remarcar en rojo las partes que nosotros estamos desarrollando. Básicamente, estamos desarrollando una gran API que nos va a permitir gestionar el producto. Tenemos la parte de portal, tenemos la parte de API, estamos utilizando, por ejemplo, pues un repositorio interno de paquetes RPM para CentOS, estamos utilizando Elasticsearch para poder indexar en tiempo real todos los logs que concentramos y estamos utilizando esta API, que es parte de nuestro desarrollo, para gestionar los diversos nodos de servicios. Los nodos de servicios, DNS de HCP, Load Balance, Firewall, Proxy, relays de correo, lo que nos van a permitir es ejecutar el servicio como tal de una manera muy sencilla y desplegarlos de una manera muy sencilla. Vale, entonces, visto muy rápidamente qué es el producto, yo creo que la mejor manera de entenderlo es ver dónde lo estamos aplicando. Entonces, lo que hemos hecho aquí es un pequeño resumen de casos de uso que estamos utilizando del producto en este caso, en Produban, en el banco. Por ejemplo, un primer caso de uso sería el despliegue de DNS secundarios, ¿vale? Es decir, el DNS primario está corriendo pues, en una tecnología, en este caso como pueda ser Infoblox, y VApps lo que está haciendo son dos grandes labores. Por un lado, tenemos un clúster de equipos load balance. Además, el producto como tal permite clusterizar cualquier servicio de manera automatizada o de manera automática. Y tenemos por detrás una granja de servidores de DNS que nos permiten dar el servicio a los clientes, en este caso DNS secundarios. Pensad que existen DNS secundarios con más de 200 zonas delegadas y con un nivel de rendimiento realmente importante. Pues este sería un primer escenario, el cual podemos solucionar tanto en agilidad, es decir, a la hora de desplegarlo, como en costes, es decir, el hecho de no tener que licenciar todas estas cajas dentro de lo que es la arquitectura de infraestructuras del banco. Otro caso, que es una variante del anterior, sería cuando tenemos un Active Directory y nosotros lo que estamos haciendo es como DNS primario de ese Active Directory, además con actualizaciones dinámicas. Sería una pequeña variante del anterior y lo mismo, pareja de load balance en activo-pasivo y servidores DNS por detrás. Fijaos que siempre os dibujamos la consola, que es la que se encarga de gestionar la administración, despliegue, configuración, actualización y los nodos
de servicio. Todo ello ocurriendo en máquinas virtuales. Evidentemente, estos son diagramas lógicos. Otro de los casos es balanceando servicios de LDAP en el banco. Por ejemplo, ahí lo que estamos haciendo es balancear en este caso LDAPs de Oracle con health check propios del LDAP para poder hacer búsquedas dentro del LDAP para saber si el LDAP está activo o no está activo, etcétera. Otro de los casos es balancear web servers, en este caso balanceos de servidores Tivoli, es otro de los casos que estamos solucionando con VIAPS. Balancear, en este caso, cajas de proxies HTTP. Fijaos que estas cajas, en este caso, son cajas Blue Code. Nosotros también soportamos el servicio HTTP. Existen entornos donde está utilizándose el producto comercial porque tiene algún tipo de funcionalidades que nosotros todavía no implementamos y veremos que más adelante tenemos el mismo ejemplo con cajas HTTP que son nuestras. Uno de los casos que se está utilizando muchísimo es el envío masivo de correos a través de cajas de relay de VIAPS. Es decir, por un lado el balanceo se lo proporciona VIAPS y por otro lado los servidores relays SMTP los están implementando, en este caso, VIAPS. En este caso, pues los productores del correo lo que hacen es hablan con el balanceador se lo envía a los relays de correos y estos se encargan de hacer el delivery hacia Internet. En este caso, balanceo de servicios JProxy, se están utilizando en entornos de Big Data. Proxies, lo que veíamos antes de proxies Blue Code, en este caso también tenemos instalaciones donde los proxies están implementados con VIAPS, ¿vale? Balanceo y servicios de proxy. Otro de los casos que estamos implementando es, una de las mejoras que hemos introducido en el primer semestre de este año, es hacer balanceos capa 7 en HTTP. Y además poder ofrecer el servicio de SSL offload, ¿vale? Es decir, el propio balanceador está haciendo tanto finalizar túneles SSL como poder hacer balanceos con capa 7, persistencia por cookies, etcétera, ¿vale? Eso es una de las cosas que ya estamos haciendo. Por ejemplo, load balance, para poder hacer eso, estamos utilizando el producto HAProxy, ¿vale? De hecho, todas nuestras cajas, aquí no hemos traído el detalle, pero luego podemos comentarlo si queréis, todas nuestras cajas, nosotros no estamos desarrollando, por ejemplo, un balanceador HTTP, ya existe en el mercado open source HAProxy, que hace una labor excelente. Nosotros lo que estamos haciendo es implementar toda la API de gestión para que sea realmente muy sencillo el integrar sus servicios dentro de la caja y del producto. ¿Vale? Igual que en Load Balance tenemos HAProxy o IPVS, por ejemplo en Firewall estamos utilizando ShoreWall, que es un producto que nos permite trabajar las reglas desde un nivel mucho más alto. En DNS estamos utilizando Bind, por supuesto, es el estándar. En Proxy estamos utilizando Squid, en Relay de correo estamos utilizando Postfix. Nosotros lo que hacemos ahí es integrar el mejor software open source y aportar la capa de gestión. ¿Vale? Otro de los casos, pues, por ejemplo, los link servers están siendo balanceados por load balance de VIAPS. Estamos balanceando servicios como SIP y más de 10 servicios diferentes propios del link server. ¿Vale? Y me gustaría enseñaros unos cuantos screenshots de cómo trabaja el producto. Como la presentación es pequeña, no nos da tiempo a hacer una demo en real, pero sí que me gustaría enseñaros algunos screenshots de cómo trabaja el producto para que os hagáis una idea. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una lista de servicios desplegados. En esta parte de aquí, en pequeñito, saldría el icono del tipo de flavor que es, el nombre, IP,
dónde está desplegado, el estado que tiene, etcétera. Desde aquí podríamos desplegar nuevos, gestionarlos, ver sus logs, etcétera. Por ejemplo, para todos los servicios desplegados tenemos todas las estadísticas de uso, de rendimiento y demás. Todo eso se configura automáticamente, no hay que hacer ningún trabajo extra. Esos Virtual Appliance trabajan o se preconfiguran ya automáticamente. Otra de las cosas que tenemos, os decía antes al principio, estamos utilizando Elasticsearch. Bueno, pues este sería el frontend integrado de Elasticsearch, Kibana, dentro del producto, donde estamos viendo todos los logs concentrados en tiempo real de los nodos en la consola central. Por ejemplo, es muy útil para los servidores de firewall, ¿vale? Para los servidores de correo, donde tengo N servidores de correo y quiero saber por dónde ha pasado un correo en concreto. Pues como tengo todo el log concentrado, es muy fácil el poderlo encontrar, ¿vale? Por ejemplo, si estoy gestionando una zona, tengo un flavor de DNS, tengo un DNS primario y quiero dar de alta una nueva zona, pues aquí lo que tendría es, por un lado, tendría la lista de zonas. Una de las zonas, ahora aquí lo que le he dicho es crear una nueva, pongo nombre, le digo el tipo, a partir de que tengo la zona tendría la capacidad de dar de alta registros en esa zona, poder recargarla, etcétera, ¿vale? Es decir, toda la gestión que yo tendría que hacer con Bind normalmente pues en ficheros, pues es algo que ya puedo hacer directamente gráficamente. ¿Qué más? Todos los nodos no dejan de ser máquinas virtuales CentOS, es decir, servidores virtuales como tales, tienen IPs, tienen configuración de red, tienen configuración de servicios, tienen todo tipo de configuraciones, todo ello están asistidos desde la API de gestión, ¿vale? Y como están asistidos desde la API de gestión, pues la red como tal también tiene su gestión. Fijaos que estamos soportando VLANs, estamos soportando todo eso. ¿Por qué? Pues porque los firewalls normalmente tienen trunks y a partir de ahí gestionamos VLANs lógicas en el sistema operativo, etcétera. Pues todo ese tipo de cosas desde la propia API del producto son gestionables. Porque os hagáis una idea, todos los flavors tienen su propio dashboard. En este caso pues es algo de este estilo, donde vemos todas las VIPs que están definidas. Esto mismo lo veríamos en Load Balance, lo veríamos en DNS, etcétera, y personalizando esta parte de aquí con la información propia del servicio. Por ejemplo, esta es una pantalla en la cual podemos ver gráficas en tiempo real de una VIP de balanceo, que sería esta, y dos real servers, en este caso, serían esta parte de aquí debajo, donde vemos conexiones por segundo, paquetes por segundo y bytes por segundo, mejor dicho, bits por segundo, ¿vale? Ya os digo, arriba tendríamos la VIP y abajo los real servers, ¿vale? Paquetes entrantes, paquetes salientes. De esa manera es muy fácilmente monitorizable pues una VIP si está trabajando bien, si está balanceando correctamente, etcétera, etcétera. Ese tipo de funcionalidades intentamos trabajarlas mucho para que realmente sea útil el frontend de cara a los operadores. Por ejemplo, pues en el caso del correo, pues aquí lo que vamos a ver es pues eso, tamaño de las colas de envío. En el dashboard vamos a ver cuáles son los dominios configurados. A partir de los menús de configuración vamos a poder gestionar qué dominios vamos a enviar, si vamos a enviar directamente a Internet, si vamos a hacer un mail routing determinado. De hecho, ahora, por ejemplo, la versión que liberamos soporta antivirus, es decir, podemos activarle el CLAMAM para poder gestionar antivirus. Es decir, todo ello se configura desde la API de gestión y del portal. Caso del proxy, pues 3/4 de lo mismo. Veríamos, pues eso, cuántas reglas tenemos de proxy inverso o de proxy reverso. Lo mismo, desde aquí podemos gestionar las ACLs que queremos darle de alta al proxy. En el proxy ya estamos soportando integrarse con Active Directory para poder hacer las autentificaciones de los usuarios. Estamos soportando todo tipo de ACLs que Squid esté soportando y todo eso de manera totalmente gráfica.
Y en el caso del firewall, perfecto. En el caso del firewall, estamos utilizando, como os decía antes, ShoreWall, que es el producto que nos permite definir objetos de alto nivel de firewall, aunque luego internamente acaben siendo reglas IP tables. ¿Vale? Lo que pasa es que si nosotros ponemos aquí un frontend para dar de alta reglas IP tables directamente, yo creo que el 99% de la gente se nos asusta. ¿Vale? Nosotros lo que hemos hecho aquí es dar de alta reglas de alto nivel, es decir, definir zonas en la red, definir interfaces con esas zonas, definir una política global entre zonas, ¿vale? Y luego tener las excepciones a esa política, es decir, las reglas, donde vamos a tener las clásicas reglas source, destination, protocol y action, ¿vale? De esa manera lo que estamos consiguiendo es tener un firewall que sea mucho más amigable y del cual normalmente la gente está mucho más acostumbrada. Si está tocando firewalls como Checkpoint o otro tipo de firewalls de ámbito comercial, ¿vale? Nosotros lo que hemos intentado aquí es emular al máximo esa funcionalidad para que la transición desde un entorno más comercial a un entorno más abierto como es el nuestro sea más sencillo, ¿vale? Si ponemos reglas IP tables directamente, yo creo que la gente se nos acabaría asustando en ese aspecto. Vale, pues hasta aquí la presentación. Deciros, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Bien? Perfecto. Bueno, pues ahí tenéis el producto como tal, está disponible en viapps.org, ¿vale? Tenemos un canal YouTube donde estamos colocando tutoriales. Todo el desarrollo está metido en este servicio que supongo que conoceréis, que es Redmine, ¿vale? Un servicio de desarrollo, la verdad, muy interesante. En Twitter nos encontráis en @viapps, info@viapps.org, pues es un correo que recibo yo directamente, ¿vale? Lo digo porque uno de los motivos principales por los cuales hemos querido venir a esta feria es porque nosotros hasta ahora hemos estado, tal cual comentaba José, muy volcados en ofrecer y desarrollar el producto. Nosotros ahora uno de los objetivos que tenemos es crear comunidad, ¿vale? Y de hecho nosotros tenemos la base en España, pero en Brasil tenemos ya 3 personas y nos gustaría mucho crear comunidad en Brasil, ¿vale? Es decir, que hubiera comunidad de usuarios, escuchar vuestros feedbacks sobre funcionalidades, integración con entornos de cloud, ¿vale? Es decir, nosotros nos hemos focalizado en tener unos servicios muy potentes, con muchas funcionalidades, y uno de los grandes retos que tenemos es tener mayor integración con los entornos de cloud, es decir, integrar lo que sería el propio producto con los hipervisores, las controladoras de los clouds. ¿Para qué? Pues para poder automatizar la creación de nuevos servicios. Todo nuestro producto se basa en una API REST, con lo cual es fácilmente integrable con elementos externos. En definitiva, os pido ayuda de cara a crear comunidad, recibir feedback, etcétera, ¿vale? Y por mi parte, poco más. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. ¿Ni tú, Marcos, vas a preguntar? Os regalaría camiseta, pero solo tengo esta y soy feo para quedarme sin camiseta. Sí. Tú pregunta en portugués que algo entenderemos. Y si no... Graças, então. Minha pergunta é, a sua ferramenta já integra alguma coisa relacionada a Software Defined Networking? Alguma coisa a ver com controladores? Estamos en ese camino. Es decir, yo creo que definirnos como Software Defined Network creo que sería un poco exagerado, pero si te fijas, nosotros estamos ofreciendo servicios básicos que una Software Defined Network va a acabar necesitando, como es el DNS, DHCP, Firewall, Load Balance, SMTP, Relay, Proxy. Entonces,
¿Qué significa eso? Que nosotros lo que queremos es mejorar nuestra consola, nuestra CMI, Central Management Interface, para poder integrarnos con los elementos, el ecosistema que hay alrededor de un cloud, de un entorno software defined network. Es decir, ese es el camino que queremos ir avanzando, pero es cierto que hasta ahora nos hemos procurado mucho más en tener mucha funcionalidad en cada uno de esos servicios. Falando de ataques DDoS, nesse sentido, estatísticas em defesa em tempo real. Si te entendí bien, la pregunta es... Los ataques de DDoS en tiempo real, ¿cómo se hace la defensa? Bueno, nosotros ahí, por ejemplo, estamos haciendo cosas como blindar, es decir, hacer un hardening muy fuerte del tuning del sistema operativo para poder soportar ese tipo de ataques. Otra de las cosas que estamos haciendo en seguridad es, por ejemplo, el DNS permitir... tengo la sensación que ahora se oye mucho más fuerte. Vale. Por ejemplo, en DNS estamos implementando un firewall DNS para poder evitar el uso fraudulento del DNS, pues, por ejemplo, para conectarse a VPNs externas, robo de información, etcétera. En definitiva, intentamos colocar toda la seguridad posible alrededor de esos servicios. ¿Por qué? Porque son de propósito definido y nos permiten hacer un tuning muy fino en ese aspecto. ¿Vale? Para complementar con respecto aos ataques de DNS. Nós temos tamén varios frameworks e non pode atacar só con unha única ferramenta. Mas o que permitiu VApps cuando nos detectamos un tráfico totalmente que é detectado como ataque, sí que a ferramenta permite desplegar varios DNS para poder atender o volumen. Então, é máis unha coisa de todas as SOEs que son tomadas cando estamos sobre un ataque de DDoS. Então, a agilidade e a capacidade de gestão é unha das grandes vantagens desta ferramenta. Obrigado. ¿Más preguntas? Un segundito. A ver. Nosotros trabajamos, es muy buena pregunta, nosotros trabajamos encima del hipervisor. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos utilizando o corriendo encima de VMware, estamos corriendo encima de KVM, ¿vale? Y virtualmente podríamos correr encima de cualquiera de ellos, es decir, de Microsoft, Shen, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos encima de una máquina CentOS, ¿vale? Yo creo que a día de hoy CentOS, Red Hat, es la máquina donde puede correr en más hipervisores diferentes del mundo. ¿Por qué? Porque tiene drivers absolutamente para todos, ¿vale? Entonces, nosotros en ese aspecto somos agnósticos al hipervisor como tal. Sí que es cierto que nosotros tenemos ya ciertas integraciones, por ejemplo, para poder crear máquinas automáticamente. En TON sí que es verdad que tenemos que tener una integración con el hipervisor, pero a la hora de correr, de trabajar encima del hipervisor, no tenemos ningún problema con ningún. De hecho, en Amazon podríamos estar trabajando nuestros VApps. ¿Por qué? Porque son máquinas CentOS y las puedo desplegar en cualquier sitio. De hecho, podríamos tener una versión física del producto. ¿Por qué? Porque es una máquina CentOS, es decir, la puedo desplegar en cualquier hardware. Ok, mas nos casos citados, normalmente é VMware ou tem casos onde vocês trabalharam com hypervisors KVM ou outros? Temos os dois, VMware e KVM. Son los dos casos que estamos utilizando, VMware y KVM. Tal cual comentaba Marcos, tenemos un caso en el cual estamos trabajando con OpenStack. Pero bueno, que OpenStack, en el fondo, el hipervisor es KVM.
Exactamente. Bueno, ese es uno de los trabajos que estamos avanzando, el soportar un DNS Firewall. Muy bien, pues, obrigado, moita obrigado de escuchar el discurso. Gracias.